días para todos y todas, de parte de la comunidad de IT Service Management República Dominicana. Mi nombre es Jonathan Morales, seré el moderador de este webinar del día de hoy. Seguridad de aplicaciones, buenas prácticas de gestión, de la mano de nuestro speaker invitado, el ingeniero Cristian Borgelo, de Argentina. Cristian es licenciado en sistemas, desarrollador, certificado por CISSP, CSK y también es un MVP. Tiene más de 15 años de experiencia en seguridad de la información. Trabajó 5 años como director de educación y del laboratorio de investigación de Latinoamérica. En el año 2000 fundó Seguinfo. Muchos de nosotros utilizamos este canal para obtener informaciones y estar al día en temas relacionados a seguridad. 2006 fundó SeguKit, un sitio de seguridad para los menores, docentes y padres. 2012, Anti-Phishing, un sitio que lucha contra el phishing en toda América Latina y se puede obtener estadística de cómo está el phishing en Latinoamérica. 2014 fue cofundador del proyecto ODILA, el Observatorio de Delitos Informáticos para Latinoamérica, con el objetivo de informar sobre la legislación vigente en la materia. 2016 hasta el 2018 fue arquitecto de seguridad en Eleven Path y escribe para diferentes medios especializados, investiga de forma independiente, imparte cursos, ha disertado en diferentes congresos y seminarios y hoy lo tenemos aquí con este webinar de seguridad de aplicaciones, buenas prácticas de gestión. Recientemente, con la masividad de aplicaciones financieras, bancarias y billeteras digitales existentes en la actualidad, la auditoría de aplicaciones web, móviles, APIs y del código fuente de las mismas se ha transformado en un debe ser de la seguridad de la información. En este webinar se abordarán los distintos enfoques para realizar un análisis de aplicaciones alineado a las buenas prácticas y los estándares internacionales. Recuerden que un estándar no se sobrepone a otro, ni es mejor que el otro, simplemente se complementan. Uno está diseñado con un enfoque y otro es, uno te dice el cómo y otro te dice el cómo debe de hacerlo, debería de hacerlo. Esto responde a la necesidad creciente en nuestro mercado de República Dominicana y de toda Latinoamérica en temas de cumplimiento normativo, legales y de seguridad de la información. Queremos agradecer la presencia a personas de los países de República Dominicana, México, Estados Unidos, Argentina, Guatemala, Honduras, Perú, Ecuador, España, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Bolivia, Chile y otros países. También vemos por aquí en los datos de registro que nos acompañan personas del sector gobierno, principalmente, y del sector financiero, y con los perfiles de desarrolladores de software, gerentes de áreas, personas de auditoría, cumplimiento y controles, así como varias universidades de nuestro país y de otros países. Sin más nada, los dejo aquí con el señor Cristian. Sobre todo, recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas durante la charla por el chat y al final serán respondidas. Bienvenido, Cristian. Muy bien, muchísimas gracias, Jonathan, por la presentación muy completa, así que muchísimas gracias y buen día, buenas tardes a todos los hermanos de Latinoamérica. Creo que mencionaste a todos los países o gran parte de los países de Latinoamérica, así que muy feliz por la convocatoria. Muchísimas gracias a todos. Y la idea, bueno, obviamente ya me presentó Jonathan recién, soy argentino, así que seguramente recién estábamos bromeando fuera de cámara, por decirlo de alguna manera, con la tonada que solemos tener los argentinos o con la que nos suelen relacionar con algunas palabras, así que espero no ir demasiado rápido y que se entienda todo, que sabemos que solemos ser bastante acelerados los que vivimos aquí más al sur de Latinoamérica. Bienvenidos a todos y sin más vamos a ir desarrollando la charla del día de hoy. Como decía Jonathan recién, pueden ir dejando sus preguntas sin ningún tipo de problema en el chat.
Después al final vamos a hacer un recorrido por las mismas y las que sepas las voy a ir contestando, y si no, como buen argentino, seguramente inventaré algo para mentirles. Pero la idea es que todos nos vayamos más o menos contentos con el evento de hoy. Bien, vamos a arrancar. Como decía Jonathan también recién en la presentación, muchos de ustedes están relacionados con áreas y proyectos del área gubernamental, áreas financieras, bancarias, o lo que se ha dado también a conocer en el último tiempo, en los últimos años, con las empresas de tecnología financiera, lo que se denomina fintech. Y la charla del día de hoy va a estar referida justamente a cómo tratar de llevar un poco de seguridad a las aplicaciones en estos ámbitos, en las aplicaciones sobre todo que, más allá también con el aceleramiento que ha provocado la pandemia y estar encerrados y que cada uno de nosotros tenga que realizar distintos tipos de transacciones desde su casa, se ha ido acelerando. Ya venía acelerándose, pero la pandemia y, la conexión desde nuestra casa ha acelerado que haya más y más proyectos vía web, vía mobile, vía APIs y vía también lo que se conoce como microservicios, en donde alguien se conecta a una aplicación y puede realizar operaciones con esa aplicación. Entonces, en este tipo de proyectos, seguramente muchos de ustedes se deben haber hecho alguna de estas preguntas, y si no se las hicieron aún, creo que es un buen momento como para iniciar. Por ejemplo, en estos proyectos, alguien, vamos a suponer del negocio o del área técnica, después vamos a ir viendo cómo podemos relacionar estas dos áreas que a veces no nos llevamos muy bien, las áreas que toman decisiones y las áreas que terminan desarrollando la aplicación. Si alguien en esas áreas mencionó la seguridad y de qué manera lo hizo o a qué se refería cuando hablaba de seguridad. A veces pensamos que la seguridad es solamente poner una pantalla de login, o poner simplemente que el usuario ponga su usuario y su contraseña y nada más. Y eso es lo que muchas veces, y me ha tocado en algunos proyectos, consideran seguridad. O a veces, que me lo han dicho muchas veces también, dicen, no, la página es HTTPS y por lo tanto ya es segura. Entonces, acá es donde empiezan a aparecer las discusiones sobre a qué llamamos seguridad cada uno de nosotros. Obviamente para mí, que trabajo hace muchos años en esto, o que también soy desarrollador aparte, que para un desarrollador, o para un arquitecto, o para un director de negocios, probablemente la palabra seguridad signifique distintas cosas. Por otro lado, tenemos la seguridad en el ciclo de vida de las aplicaciones, que esto vamos a hablar un poquito después durante la charla. ¿Qué es el ciclo de vida de aplicaciones y dónde deberíamos meter el proceso de seguridad y en qué lugar deberíamos considerar la seguridad en esas aplicaciones, independientemente de que las mismas sean web, sean móviles o sea algún tipo de APIs, como mencionaba al principio? También tenemos que hablar del riesgo, porque la gente de negocios o la que está acostumbrada a tomar decisiones entiende muy bien la palabra riesgos y a qué significa la misma. Sin embargo, por ahí los que estamos más en el ámbito del desarrollo y más técnico, y estamos codeando, como se dice generalmente todo el día, es más difícil entender la connotación de la palabra riesgo. Y también otro principio que lo voy a definir un poquito más adelante, el modelado de amenazas. ¿Qué significa esto? ¿Con qué se come el modelado de amenazas? ¿Cómo se desarrolla? ¿Por qué es útil? ¿Para qué sirve? Por otro lado, el análisis continuo del código fuente. Acá tenemos algo contrario a lo que mencionaba recién. Quizás el código fuente es algo que todos nosotros, los que somos desarrolladores y estamos todo el día con la computadora, entendemos perfectamente. Pero probablemente alguien del área de negocios no va a entender claramente. Si yo le digo, la aplicación está desarrollada en .NET, o está desarrollada en Java, o está desarrollada en Node, probablemente para la persona sea chino, no significa absolutamente nada. Entonces, tenemos que empezar a compatibilizar de alguna manera los dos mundos, el área de negocios y el área del código fuente o el desarrollo. También hablamos de integración continua o desarrollo continuo o implementación continua, que no son palabras que necesariamente todos tenemos que conocer. Por otro lado, hablamos de arquitecturas seguras. ¿Qué significa desarrollar una arquitectura de un software? Tendríamos que hacernos otra pregunta primero. ¿Existe la arquitectura de ese software o el diseño de ese software? Y por otro lado, ¿es segura? Esto sería el equivalente a preguntarse, estoy en una casa. Ahora, ¿esa casa tiene las columnas que realmente necesita con el peso del que tiene el techo?
Es lo mismo hacer una columna para un techo de chapa que para hacer un techo que va a tener algún tipo de losa de hormigón. Obviamente no. Entonces voy a tener que considerar esas arquitecturas. Por otro lado, y no menor, voy a tener que hablar también de las normativas y estándares. Recién hablábamos también antes de comenzar que ustedes tienen una nueva legislación desde el año pasado de ciberseguridad o cibernético, llámenle como quieran, en el caso de República Dominicana, pero también en otros países, en Argentina tenemos, en Uruguay hay, en Chile hay, en Perú, en Colombia, en México, son países en donde he tenido la suerte de trabajar, y efectivamente también hay normativa y regulación financiera y bancaria relacionada con ciberseguridad. Entonces, aquí es donde empieza a aparecer la importancia de conocer el estado en el que nos encontramos actualmente. Como decía antes, la pandemia ha cambiado muchísimas cosas. Y una de ellas también es que aceleró la velocidad con la que ocurren distintas amenazas. Esto generalmente se denomina cibercrimen, es decir, el cibercrimen ha ido creciendo, ha ido aumentando, y por supuesto, como nosotros estamos en nuestra casa, los delincuentes también están en su casa, y el cibercrimen ha aumentado muchísimo en el último año. Por ejemplo, en el 2019, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, destacó que la ciberamenaza como un riesgo para la estabilidad financiera y han comenzado a tenerlo en cuenta en sus informes. ¿Qué significa esto? Que antes, el cibercrimen por supuesto ocurría desde muchísimo tiempo antes. Yo vengo trabajando desde el 2005, 2006 en áreas relacionadas con cibercrimen, y obviamente siempre existió, pero desde hace poco tiempo se lo empezó a incorporar en distintos informes internacionales porque evidentemente repercute en el negocio. Y después vamos a ver varios casos de la actualidad. ISACA, que también es una organización que ustedes deben conocer mucho, el año pasado reveló que el cibercrimen generalmente es poco informado. E incluso cuando hay leyes que exigen su divulgación. Por ejemplo, hay varios países en donde si una empresa es atacada, por ejemplo, con un ransomware, que hoy están muy de moda, ese tipo de malware que encripta los archivos y después pide un rescate por los mismos, hay países en donde la regulación obliga a informarlo. Sin embargo, las empresas tratan de evitar estos informes porque obviamente eso atenta contra el negocio. ¿Qué significa esto? Que si yo soy el banco X y digo me atacaron y robaron toda la base de datos de clientes, o fue comprometida una parte importante de la base de datos del banco, evidentemente ese banco inmediatamente se pierde la confianza y la gente lo deja de usar. Es más, todo el sector financiero bancario se ve afectado. Entonces, obviamente, se trata de evitar informar cuando se puede. En algunos casos no queda otra. Ya ha habido muchos casos en distintos países en Latinoamérica en donde los bancos han sido atacados y se hizo público sin que el banco diera el ok para eso, y después ya no queda otra, porque una vez que ya se hizo público, por supuesto hay que salir a informar. Entonces, tenemos distintos tipos de aplicaciones que están relacionadas con el mundo web, con el mundo cloud y con el mundo mobile, y también en última instancia, en los últimos años, con lo que se denomina APIs. Esto permite, las APIs sobre todo, que haya un crecimiento en la interconexión de negocios. Entonces, un banco se puede conectar, por ejemplo, con un carrito de compras. Ese carrito de compra, a su vez, puede ser utilizado por una empresa de envíos o de compra de productos en un retail. Entonces, generalmente, estos tipos de empresas funcionaban independientemente una de otras. Hoy se han ido interconectando. Seguramente la mayoría de los países de Latinoamérica conocen Mercado Libre. Mercado Libre nació bajo ese concepto de ser APIs y estar integrado, altamente integrado con servicios en la nube. De hecho, muchos de esos servidores están distribuidos en distintos lugares del mundo en la nube, y actualmente también empezaron a aparecer los bancos con lo que se denomina Open Banking, en donde distintos bancos pueden interactuar con distintos servicios que no necesariamente son bancarios. Pueden ser servicios financieros, o pueden ser servicios de un retail, o pueden ser servicios de cualquier otro tipo.
Por otro lado, las infraestructuras son globalizadas, esto no tengo que aclarar mucho. Amazon, Azure, Google, etcétera, son todas infraestructuras que están ampliamente globalizadas, instaladas en distintos lugares del mundo y que permiten brindar esos servicios que mencionaba antes. La interconexión de sistemas también. Antes era muy común que el backend de una organización, vamos a suponer que estaba de un banco, por ejemplo, que estaba desarrollado en COBOL o RPG, no estaba interconectado con el resto de la organización. Hoy eso prácticamente es impensable. Si yo tengo un backend, por más que esté desarrollado en los años 70 o 80 en COBOL y que se sigue usando, esto lo aclaro para los más jóvenes sobre todo, que se siguen usando los mismos backend, en realidad, eso va a tener que tener algún tipo de gateway o algún tipo de interconexión con la web, porque el usuario lo que va a ver finalmente va a ser una página web en donde dice saldo de Cristian, 5 pesos o 5 dólares. Mayor volumen de negocios en la nube, esto también no hay mucho para aclarar, todas estas aplicaciones ha aumentado el volumen de negocios, y esto también lo vivimos durante la pandemia, que ha crecido muchísimo más, todas las empresas interconectadas, por ejemplo Mercado Libre que mencionaba hoy, simplemente por mencionar una, han crecido en volumen de negocios y obviamente también ha crecido su liquidez y también ha crecido su valor en la bolsa, para aquellas empresas que cotizan en bolsa. Globalización de los servicios, más de lo mismo, y en realidad todo esto lo que hace es aumentar la superficie de red. Que yo voy a tener muchos más servicios expuestos en Internet, por lo tanto el atacante va a tener más lugares para decidir o elegir dónde me quiere atacar. Antes solamente no tenía, ni siquiera tenía una web, tenía un servicio de backend en mi banco, y el atacante, de última, si me quería atacar, tenía que ir a una sucursal. Hoy eso no existe, ese concepto ya no existe más. En realidad, hoy va a tener una página web o va a tener una aplicación móvil en cualquier parte del mundo y va a poder atacarme, y eso significa que yo voy a estar más expuesto. Entonces, hablando de aplicaciones inseguras, NIST, también el Instituto Nacional de Tecnología de Estados Unidos, hace un tiempo hizo una estadística donde dice que el 92% de las vulnerabilidades están en las aplicaciones y no en las redes. ¿Qué significa eso? Que si alguien me va a querer atacar, no va a atacar el firewall o va a atacar un dispositivo físico de protección de red que yo podría tener en mi organización. No, va a atacar las aplicaciones. Como dije antes, hay más aplicaciones, por lo tanto estoy más expuesto y la superficie de ataque es más amplia. El 87% de las aplicaciones web tiene al menos una vulnerabilidad crítica. Esto me ha tocado, yo hace 15 años que analizo aplicaciones de este tipo, y en todos los casos, siempre que entrego reportes, hay vulnerabilidades críticas que afectan a las organizaciones. Por otro lado, Gartner nos dice que si el 50% de las vulnerabilidades fueran solucionadas antes de llegar a producción, el costo para el negocio se reduciría en un 75%. ¿Qué significa esto? Que sabiendo hacer bien las aplicaciones y desarrollándolas en forma segura, el negocio puede ahorrar dinero, lo cual no es menor. Significa que simplemente organizándome y haciendo bien las cosas, puedo ahorrar dinero. Por otro lado, los daños de las aplicaciones inseguras. ¿Qué sucede cuando publico, o mi organización publica una aplicación que no es segura, que tiene una vulnerabilidad, que alguien accede a algún tipo de datos y demás? Estos son algunos, simplemente es un top 5, por decirlo de alguna manera, de lo que puede suceder. Primero, el daño a la reputación y a la confianza. Lo que mencionaba antes, cuando se hace público que una organización tuvo o tiene algún tipo de vulnerabilidad, inmediatamente los clientes pierden confianza en esa aplicación y en esa organización, dañando, por supuesto, la reputación de la organización. Por otro lado, el robo de propiedad intelectual, algo que no es menor, porque si alguien accede a mi código fuente, por ejemplo, o a través de una vulnerabilidad, puede robarme la propiedad intelectual de ese código fuente, o tomar ese código. Pérdida de información sensible, más de lo mismo. Si alguien accede a una base de datos, como está ocurriendo en el último tiempo, y se roba y se descarga toda la información de mi base de datos, evidentemente hay una pérdida de información. Y encima, muchas veces, esto me pasó de hecho ayer con un banco en un país de Latinoamérica, aparte de robar esa información, se la encriptan. Es difícil la recuperación, se tarda tiempo en la recuperación, y encima, como si fuera poco, esa información después se termina publicando o vendiendo abiertamente en Internet, generalmente a través de alguna página en la Deep Web o algo relacionado.
Por supuesto, esto inmediatamente involucra pérdida de ganancias en ese negocio y también va a haber robo de datos personales. Esto, si alguien sigue nuestro blog o nuestro sitio, que los invito a todos a que lo sigan y que se suscriban, después al final lo voy a poner, hay robo de datos personales. Absolutamente todos los días hay información de distintas empresas gigantes, ya no estoy hablando de alguna pyme o de empresas pequeñas, sino de empresas gigantes que ven comprometida su información. Y para muestra vale un botón, como dice el refrán, que espero que todos los países se conozcan, porque es un viejo refrán, para muestra vale un botón. Aquí tenemos un ejemplo, el caso de SolarWinds, que fue en diciembre del año pasado, en donde permitió a través de un ataque, que hoy por hoy está en discusión si los atacantes eran China o eran de Rusia, eso es menor, no cambia nada lo que sucedió. Lo que hicieron los delincuentes fue acceder a la red de SolarWinds. Para aquellos que no lo conozcan, si vienen del mundo de tecnología y vienen del mundo de servicios, probablemente la conozcan, pero si no la conocen, es una empresa que brinda servicios de tecnología y tratamiento de incidentes de seguridad, que es también bastante curioso, entre comillas, y fue comprometido, los delincuentes accedieron a su red y les permitió acceder al código fuente de sus aplicaciones que son comerciales, y a partir de ahí modificar esas aplicaciones, de forma tal que cada vez que SolarWinds actualizaba una aplicación y los clientes actualizaban también, venía ya con el código inyectado adentro, de forma tal que un ataque, por eso se llama ataque a la cadena de suministro, un ataque a una empresa, en este caso a SolarWinds, permitió a los delincuentes acceder a datos de miles de empresas en el mundo. Esto fue lo que sucedió, esto por las dudas le pongo a Doris allí, por las dudas si en los últimos 2 o 3 meses se olvidaron lo que sucedió, o si estuvieron durmiendo, lo cual me parece perfecto si estuvieron de vacaciones los últimos 3 o 4 meses. Lo interesante es que el caso se descubrió en diciembre del año pasado, como dije anteriormente, pero en realidad, por todo el análisis forense y post-mortem que se ha ido haciendo, se ha llegado a la conclusión que por lo menos habían sido atacados desde septiembre del 2019, 1 año y 3 meses. ¿Qué significa eso? Que estuvieron 1 año y 3 meses prácticamente con los atacantes viviendo adentro de su propia casa y no se habían dado cuenta. Esto es sumamente grave porque más allá de lo que involucra para el código fuente y lo que involucra para sus clientes y lo que involucra para la reputación de la empresa, significa que no tenían una capacidad de descubrimiento de todo lo que sucedió durante 1 año dentro de su propia organización. Al margen de eso, vuelvo un segundito, perdón, una cosa interesante de esto es que todo esto estaba relacionado en realidad con seguridad en las aplicaciones. ¿Por qué? Porque lo que se terminó modificando, lo que terminaron modificando los delincuentes fue el código fuente desarrollado en .NET de sus propias aplicaciones. Es decir, había alguien, como que si fuera un desarrollador adicional, modificando las aplicaciones e inyectando código que no debería haber estado ahí y la gente de SolarWinds no podía detectarlos o no pudo detectarlos. Entonces, empiezan a aparecer también los estándares, porque uno podría decir desde el ámbito de negocio que hay un montón de estándares, un montón de servicios, un montón de documentación que nos deberían proteger, en teoría, de todo esto. Pero entonces empezamos a mencionar algunos de ellos. Para aquellos que están en el mundo de la seguridad o en el mundo de la auditoría, seguramente les van a resultar conocidos: desarrollar pentesting, ya vamos a ver detalle de esto, análisis de riesgo, continuidad de negocio, lo que actualmente se conoce como continuidad y resiliencia. Para mí particularmente, yo creo que ya hablar de continuidad es atrasar, creo que deberíamos hablar de empresas resilientes, le invito a leer un poco más de esto después. Normativas de PCI, COVID, SOX, ISO 22, ISO 22300, perdón, ISO 27000, la ISO 31000, ITIL y todo lo que muchísimos de ustedes seguramente ya conocen. La realidad es que a los desarrolladores, o para los que venimos del mundo de desarrollo, esto nos aburre, ¿sí? Esa es la realidad. En donde tenemos un montón de documentación y buenas prácticas y estándares que deberíamos seguir, y fíjense que uso el potencial, deberíamos seguir, pero no lo hacemos. Y por otro lado, tenemos a los delincuentes.
que los delincuentes continuamente se están actualizando. Y para esto, para aquellos que no lo conozcan, esto es una matriz del framework ATT&CK. Lo pueden buscar, ponen eso en Google, es lo primero que les sale, Mitre ATT&CK. Son los activos, entre comillas, del atacante. ¿Qué significa esto? Son todas las metodologías que puede llegar a seguir un delincuente para vulnerar nuestros sistemas. Está parcial la planilla, ni siquiera está entera, pero es simplemente como para que se den una idea de la cantidad de herramientas o metodologías o tipos de ataques que puede llevar adelante un delincuente contra nuestras redes, contra nuestras aplicaciones y contra nuestra organización. Entonces tenemos, fíjense, los dos puntos de vista. Por un lado tenemos los estándares, tenemos gente que no sigue esos estándares, y por otro lado tenemos los atacantes que continuamente van perfeccionando y mejorando sus metodologías de ataque para tratar de vulnerar nuestras aplicaciones. Por otro lado, tenemos también el tema de la seguridad de móviles. Por ejemplo, esta es una estadística que se va actualizando todos los años. Dice que el 82% usa Android más antiguo, o antiguos en realidad, mayores a 2 años. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero desarrollar una aplicación que utilice los últimos estándares de seguridad, debería desarrollar para las últimas versiones de Android, o para iOS, que también pasa lo mismo. Pero ¿qué sucede? Si hago eso, dejo afuera al 82% del mercado. ¿Por qué? Porque son usuarios que están utilizando celulares o tecnología antigua, entre comillas, porque 2 años hoy en tecnología es viejo, pero no puedo utilizar los últimos estándares porque dejaría parte del mercado afuera. Entonces tengo que empezar a nivelar. ¿Dejo el 82% afuera de mi negocio? ¿O en realidad no tengo que agregar estándares de seguridad? Obviamente si hago esa pregunta a la gente de negocio es claro la respuesta. No puedo dejar el 82% de los usuarios sin que use tecnología. 50% de las aplicaciones, con más de 5 millones de descargas, tienen vulnerabilidades críticas. ¿Qué significa esto? Este es un estudio que se hace descargando las aplicaciones más comunes y luego se las analiza. Y tienen vulnerabilidades críticas, sin embargo, son las aplicaciones más usadas del mercado. El 80% de los dispositivos posee al menos una vulnerabilidad. Eso significa que nosotros, como usuarios, no actualizamos el dispositivo. Levante la mano así virtualmente, ¿quién tiene su dispositivo Android, iOS, Huawei o la marca que ustedes quieran, actualizado con las últimas actualizaciones? Y por otro lado, ¿a qué llamamos últimas? Porque probablemente hay un montón que ni siquiera se conocen, las que se conocen muchas veces como 0 days. 1/3 de las comunicaciones en dispositivos móviles se transmiten sin cifrar. Esto es terrible. ¿Sí? Significa que el 30% de las comunicaciones que nosotros realizamos normalmente, que pensamos que van encriptadas y que pensamos que están protegidas, en realidad no es así. Y el 25% de las aplicaciones tienen vulnerabilidades graves. Al margen de lo que ya mencioné anteriormente, que la mayoría de las aplicaciones con 5 millones de descargas o más tienen vulnerabilidades críticas, aparte, el 25% de las aplicaciones tienen vulnerabilidades graves. Entonces tenemos que empezar a ver las visiones de las distintas visiones que hay. Yo fui mencionando algunas entre la diferencia entre lo que existe lo que ve el negocio y lo que ve el área de tecnología o el área que desarrolla la aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo soy programador, seguramente muchos de ustedes lo son y se van a sentir identificados, pueden llegar a conocer algunos de los bugs normales de codificación que existen. Buffer overflow, variables y funciones inseguras, cross-site scripting, SQL injection, RFI, hay un montón. ¿Sí? No voy a entrar en detalles técnicos ahora porque si no, no nos vamos más, pero después para el que no lo conozca lo invito a googlear un poco. Por otro lado, tenemos la visión de la arquitectura y el diseño, en donde tenemos que analizar si el diseño que estoy desarrollando es seguro o no. Por ejemplo, lo que mencionaba antes de la casa. Yo tengo una casa, pero probablemente si tengo un techo de hormigón, que es más pesado que un techo de chapa, la columna que tengo que usar no es la misma. Porque es igual. La arquitectura y el diseño analiza esto. Por ejemplo, el uso incorrecto de la criptografía. Seguramente para las 100 personas que hay en este momento, si yo les pregunto sobre algoritmos criptográficos, van a empezar a mencionar algunos muy conocidos, pero probablemente la mayoría, y esto me pasa en general cuando doy este tipo de charlas, talleres o cursos, los desarrolladores
no están al tanto de todos los algoritmos criptográficos modernos que existen. Entonces es difícil desarrollar algo que realmente sea seguro cuando no conozco ni siquiera los algoritmos que tengo que usar. Flujos de negocio no validados, falta de testing o de QA. Por otro lado, tengo la visión de sistemas. ¿Qué hace sistemas o qué hacemos los desarrolladores? En general, lo que se hace es, cuando se encuentra una vulnerabilidad o alguien la reporta, voy y la arreglo, lo cual sería un enfoque totalmente reactivo, que ocurre luego del incidente. Para seguridad hoy eso no alcanza. Yo debería tener una visión mucho más completa, una visión holística de todo lo que significa el ciclo de vida de desarrollo de software. Y lo que tengo que hacer es mirar la causa. ¿Por qué ocurre un problema? No mirar las consecuencias. Lo que es un enfoque totalmente proactivo basado en riesgo. ¿Qué significa esto? Significa que, vamos a suponer que estoy analizando una aplicación, encuentro un problema, una vulnerabilidad. Lo que haría la gente de sistemas es, cuando yo informo la vulnerabilidad, los desarrolladores van y arreglan esa línea de código, donde está el error. La visión completa, lo que debería buscar es por qué se generó ese error, qué programador lo generó y si lo capacité a ese programador para que no cometa el error, porque tampoco tengo que echarle la culpa siempre al desarrollador, eso no sería justo. ¿Por qué ocurrió esto? Si está capacitado o no, si ese grupo de desarrollo está capacitado de la misma manera y si un programador de ese grupo cometió el error, probablemente otro también lo haya hecho. Y si ese error está en la línea número 20 del programa X punto lo que sea, no estará también en el código Y, en el código A, B, C, D y en distintas líneas de código también. Entonces tengo que buscar la fuente del problema, es un enfoque proactivo. Esto lamentablemente hoy por hoy ocurre muy pero muy poco. Y por otro lado, tengo la visión de la gente que ve el código fuente, en donde vamos a revisar el código, después yo voy a mostrar algunos estándares para esto, a realizar pruebas de seguridad, revisar el diseño, realizar un modelado de amenazas, tratando de ver hasta dónde mi aplicación puede ser vulnerable y hasta dónde la puede llegar a atacar. Esto es un modelado de amenazas, tratar de prever cómo me van a atacar. Es lo mismo que decir, a ver, estoy desarrollando una casa y ya sé que me van a querer robar. Entonces lo que hago es poner puertas blindadas, poner cerraduras que sean seguras, poner una reja alrededor de la casa, poner cámaras, poner alarmas, algunos exageran y llegan a poner rayos láseres, y etcétera, más allá de la broma, pero la realidad es que estoy planificando cómo me van a atacar y cómo me voy a defender. Eso es un modelado de amenaza, explicado rápidamente en 3 minutos. Y cómo voy a integrar todas las aplicaciones que estoy desarrollando nuevas o tecnológicamente modernas con lo que ya tengo. Porque si yo tengo una aplicación, como dije antes, en backend de un banco, de una aplicación financiera que funciona en COBOL, no es que la voy a hacer de vuelta y la voy a tirar. De hecho, eso no ocurre en la realidad. Entonces, tengo que integrarme de alguna manera. Y por otro lado, tengo la visión de la organización, la decisión de la dirección, las métricas que voy a tener, porque si no puedo medir, no voy a poder saber en qué situación estoy, o qué es lo que está bien, o qué es lo que está mal. Las regulaciones y auditoría, lo que mencioné anteriormente, de los países que tienen regulación, tratar de aprovechar las mismas para tratar de hacernos un poco mejor como organización y como madurez de esa organización. Concientizar y educar al personal, por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí es parte de una concientización, tratar de ver cuáles son las nuevas metodologías, cómo utilizarlas, por qué las debo utilizar. Y la cultura corporativa, algo que siempre me gusta mencionar, porque está muy bueno desear todo esto, pero la realidad es que la cultura tiene que cambiar. Yo no le puedo decir a un programador que de un día para el otro, empieza a programar de forma segura. Eso no es aplicable. Lo tengo que capacitar, lo tengo que educar y tengo que ir cambiando la cultura. Esto puede llevar 6 meses, 1 año, 2 años, de acuerdo al tamaño y al tipo de organización. Uno de los principios que siempre me gusta recalcar es lo que se denomina el principio de Shift to Left. Como vemos ahí los iconos en la parte inferior, este principio trata de correr el análisis de seguridad al principio del proceso, es decir, al principio del ciclo de vida. Yo voy a tener que el proyecto arranca con seguramente la idea del proyecto, voy a desarrollar la arquitectura, el diseño, voy a empezar a plasmarlo en documentación, luego realmente voy a mandar eso seguramente a algún tipo de diagrama, a un caso
caso de uso, y posteriormente me voy a poner a programar, después lo voy a testear y después lo voy a poner en producción. Bueno, ¿qué significa el Shift to Left? Es moverse a la izquierda buscando calidad, de forma tal que voy a intentar incorporar seguridad desde el principio del proceso. Algo que en general, cuando hablamos de seguridad, es algo que se agrega al final. Siempre pasa eso, es decir, desarrollamos toda la parte funcional, dejamos que el proyecto esté funcionando, que los usuarios lo estén usando, y después decimos, y tendríamos que haberle agregado algunas cosas de seguridad, ¿sí? Esto es como pensar que voy a comprar un automóvil y el vendedor me va a dar los frenos y el cinturón de seguridad solamente si yo lo pido al final, ¿sí? Si no, me vende el auto así. Funciona, arranca, marcha, acelera y listo. Entonces, ese tipo de cosas las tengo que considerar en el principio del desarrollo. Y ese principio se llama Shift to Left, moverse a la izquierda. Cuanto más a la izquierda me muevo con los principios de seguridad, más maduro va a ser el proceso, más voy a ahorrar, y eso es importante también, que lo dije al principio, y obviamente menos posibilidad de ataque va a tener el atacante. Algunas metodologías para realizar penetration test, acá tenemos algunas de ellas, quizás la más conocida de todas sea OWASP, que yo voy a mencionar ahora, pero también para aquellos que están interesados en trabajar en seguridad o en metodologías de seguridad, existen estas que están acá y hay muchísimas otras. Antes mencioné la parte de lo que son auditorías y estándares de seguridad, y estos serían los principios los documentos que existen hoy para hacer pentesting o análisis de aplicaciones, OSSTM, OWASP, NIST, etc. Y resumiendo algunos de estos modelos, yo voy a tener dos tipos de testing. En realidad hay más, pero los otros se podrían decir que son grises en el medio de estos dos, el white y el black. El white, el análisis de whitebox lo que requiere es el acceso al código fuente, a un porcentaje o a la completud de ese código fuente, y a partir de ahí se va a empezar a analizar cada una de las funciones para ver si efectivamente tiene algún tipo de vulnerabilidad y cómo se maneja esa vulnerabilidad. O sea, el analista tiene que conocer el código fuente, tiene que saber desarrollar en ese tipo de lenguaje, por supuesto, y analizar la aplicación desde el punto de vista de seguridad, buscando vulnerabilidades. Y el black box lo que va a hacer es ejecutar la aplicación. Acá no es necesario tener el código fuente, por eso se llama black, es con los ojos cerrados, totalmente a ciegas, y en base a eso tratar de encontrar errores. El black box por ahí es el que más se asemeja con lo que va a ser un delincuente o un atacante real, en donde sin conocer el funcionamiento interno del sistema, lo va a intentar romper. En cambio, el whitebox se asimila muchísimo más a lo que conoce el personal interno de la organización y que está vinculado con el desarrollo de esa aplicación. Los dos son útiles, los dos se pueden desarrollar uno a continuación del otro, a veces por un tema de tiempos o de costos, se decide uno y no el otro, pero la realidad es que como organización deberíamos intentar siempre tener los dos, en mayor o menor medida. Además, existe una organización que si no la conocen, hoy para mí es un pecado ya no conocer OWASP, sobre todo si están involucrados en desarrollo de aplicaciones, tienen que conocer OWASP. Es un proyecto abierto que tiene colaboradores en todo el mundo, y la idea es tratar de llevar adelante todo lo que tenga que ver con la seguridad en el código fuente, independientemente de que si la aplicación es web, es móvil, es una API, es una aplicación de IoT, etc. Y está basado en publicar, los invito a visitar la página, owas.org, publica buenas prácticas, son documentos, y también herramientas para hacer análisis de aplicaciones. Yo ahora voy a mostrar algunos de los documentos que existen, después los invito a que ingresen, hay cientos de proyectos, literalmente, hay cientos de proyectos que pueden ayudar a que sus aplicaciones sean más seguras. Este es el top web, el top 10 web. Este fue el último que se publicó, fue en el 2017. Se debería haber publicado luego en el 2020, el año pasado, pero por cuestiones obvias seguramente se va a terminar publicando este año. Se actualiza cada 2 o 3 años y lo que hace es publicar las vulnerabilidades más críticas relacionadas a las aplicaciones web, en donde acá en la pantalla están viendo la comparación del top que se publicó en el 2013 y la que se publicó en el 2017, que como dije es el último, en donde podemos ver que la inyección es la primera vulnerabilidad, ¿sí? No voy a entrar en detalles ahora,
pero básicamente simplemente para que se hagan una idea de que en realidad muchas veces las vulnerabilidades son las mismas, son ampliamente conocidas. De hecho, inyección ha estado primero siempre, desde el 2003, que se publicó el primer top. Y luego tenemos la pérdida de autenticación. Esto está relacionado con el mal manejo del login y de la autenticación en las aplicaciones, lo cual también deja mucho que desear, porque significa que cuando yo estoy poniendo mi usuario, mi contraseña, etcétera, en una aplicación, ese proceso probablemente tiene una vulnerabilidad, entonces hay que analizarlo en detalle. También tenemos el top 10 de mobile, publicado en el 2016. Acá tenemos el top 10 completo, en donde, por ejemplo, el segundo, el que figura como M2, es almacenamiento inseguro de datos. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy almacenando un dato en el teléfono celular, lo estoy haciendo de forma incorrecta o inapropiada, lo cual me permitiría, como atacante, robar esa información. O el M3, que figura ahí, que es comunicaciones inseguras, relacionado a lo que yo mencionaba antes, por ejemplo, entre otras cosas, que la comunicación viaja vía HTTP en vez de hacerlo por HTTPS. Luego tenemos el top 10 de los servicios serverless, ¿sí? Esto que hoy está muy de moda, todo lo que tenga que ver con microservicios y demás, y volvemos a ver que el S1 es la inyección, y el S2 tiene que ver con la autenticación también. ¿Qué significa eso? Que está íntimamente relacionado con el top 10 que mencioné primero, el top 10 web, en donde tenemos inyecciones, tenemos problemas en las pantallas de autenticación y login, también hay exposición de datos y demás. También tenemos el API Security, publicado en el 2019, que el primero y el segundo están relacionados con autorización y autenticación. De vuelta lo mismo, significa que cuando me estoy logueando en una aplicación vía API, probablemente esa aplicación tenga un problema relacionado con esto. El 3 también, exposición de datos, que significa que mi aplicación publica demasiada información. Y en este caso, inyección, por ejemplo, está octavo. Si bien no está en el top 3, sí está en el top 10. Luego tenemos algo no tan conocido para aquellos que trabajan con contenedores, el top 10 de Docker, publicado en el 2019, en donde también podemos analizar todo lo que tenga que ver con la seguridad en los contenedores, específicamente Docker, pero puede ser cualquier otro manejador de contenedores. Y en este caso, por ejemplo, el 6, que llama la atención, la protección de secretos. ¿Qué son los secretos? Básicamente todo lo que tenga que ver con las keys, las llaves, las claves, los tokens, etcétera, y el manejo de esos secretos. Y finalmente tenemos algo tampoco no tan conocido para los que conocen OWASP, es un proyecto no tan conocido pero sumamente útil, que ya voy a explicar por qué, el que se conoce como ASBS o Mobile ASBS. ¿Qué son estos proyectos? Básicamente son dos proyectos, originalmente era uno solo, y ahora está dividido en el web y en el mobile, que proporcionan una base para tratar de probar controles de seguridad en las aplicaciones, pero ya no técnicos como no tan técnicos como estábamos hablando anteriormente, sino que lo que va a suceder acá es que nos van a dar una serie de requisitos que pueden venir de las áreas de compliance, de auditoría, etcétera. Es decir, estoy tratando de vincular los dos mundos, del mundo de compliance y de auditoría y de negocio, con el mundo de desarrollo. Me van a dar una lista de requisitos y yo desde el punto de vista técnico voy a tener que ir chequeando si ese requisito está en mi aplicación y si mi aplicación lo cumple o no. Ahora bien, esos requisitos ¿en base a qué están? Están basados en estándares globales, como lo que yo mencioné anteriormente. PCI, ISO 27000, etc. ¿Sí? Entonces voy a tener una lista y esa lista yo la voy a tener que ir cumplimentando con medidas de seguridad dentro de mis aplicaciones. También, por supuesto, como vuelvo a mencionar, todo lo que está dentro de OWASP es open source, pueden entrar y descargárselo sin problema. Adicionalmente, ASBS también me va a dar una serie de métricas, lo cual desde el punto de vista de auditoría es muy útil, para tratar de evaluar el grado de confianza y de seguridad que tiene mi aplicación. También me va a dar una guía para los desarrolladores, acá es donde se unen los dos mundos, el mundo de compliance con el mundo del desarrollo, para tratar de ver cómo puedo implementar estos requisitos en el mundo real. Es decir, no solamente que me va a decir, tenés que usar criptografía segura. ¿Qué es eso? Para un desarrollador eso puede significar millones de cosas.
En cambio me va a decir criptografía y me va a decir cómo hacerlo. También el uso de desarrollo y adquisición, que no es menor. No solamente me va a guiar de cómo desarrollar una aplicación o cómo voy a tener que modelar el desarrollo de una aplicación, sino que también me va a dar guías de si tengo que comprar una aplicación o tengo que contratar, por ejemplo, una software factory, tratar de decirme qué tiene que seguir esa software factory para que la aplicación sea segura. Y está basado en estos requisitos normativos y técnicos. Esto es interesante de SDS, que es uno de los pocos estándares, y no hay muchos, créanme, que une los dos mundos, el mundo del negocio con el mundo técnico, y trata de homogeneizar un poco el lenguaje y el entendimiento entre las dos partes. Por un lado, me va a presentar requisitos de la arquitectura, diseño y modelado de amenazas, lo que decía antes, un checklist, ahora lo vamos a ver. Por otro lado, me va a dar los requerimientos de cómo tengo que almacenar y manejar los datos con privacidad, relacionados a todo lo que tenga que ver con datos personales, sobre todo. Por otro lado, como dije antes, me va a plantear los requerimientos de criptografía. También me va a presentar los requerimientos en la calidad del código y cómo tengo que configurar mis aplicaciones, por ejemplo, en el ámbito de desarrollo, en el ámbito de QA, en el ámbito de testing, de staging, de producción, etc. De forma tal que lo que yo estoy haciendo en desarrollo, si tengo algo mal en desarrollo, no repercuta en los ambientes de producción. Requerimientos de autenticación y manejo de sesiones, íntimamente relacionado a lo que mencionaba de los top recién, en donde el mal manejo de la autenticación, de la autenticidad de las sesiones es un problema grave y está en el top 10. Requerimientos de comunicación, es decir, cómo tienen que viajar los datos entre un servidor y un cliente y viceversa. Habla también, por supuesto, íntimamente relacionado con el uso de criptografía. Requerimientos de interacción con la plataforma, porque no es lo mismo desarrollar una aplicación para web y para mobile. Si bien para el mundo técnico uno me podría estar pensando, sí, yo desarrollo una aplicación y después la compilo para web, la compilo para Android y la compilo para iOS, y básicamente son distintos tipos de compilación. Desde el punto de vista de la plataforma y el uso, muchas veces esto no es exactamente igual. Y por otro lado, los requerimientos que tiene esa aplicación a la resistencia para ingeniería inversa, es decir, qué controles tengo que implementar para que no venga cualquiera, haga ingeniería reversa de la aplicación y, por ejemplo, saque información sensible o entienda cómo funciona la aplicación y me termine robando el código, o termine directamente entendiendo cómo funciona la aplicación para posteriormente atacarla. Y acá tenemos, todo esto se resume en este listado. Acá yo simplemente puse el punto 1, que tiene subítems, por supuesto, y como pueden ver, el lado derecho, cada uno de los checks que aparece ahí, es la aplicación, por un lado, va a estar dividida en 3 niveles, en donde el nivel 1, 2 y 3 van a tener distintos requerimientos. Entonces, por ejemplo, una aplicación nivel 1 son aplicaciones que no manejan datos sensibles o importantes. Una aplicación nivel 2 podría ser una aplicación financiera, por ejemplo, en donde maneja información sensible relacionada a datos personales y relacionados a el estado bancario, financiero o económico de una persona. Y el nivel 3 son aplicaciones críticas, por ejemplo, relacionados a datos de salud. Entonces, de acuerdo al tipo de aplicación que estoy desarrollando, voy a tener distintos requerimientos. Y obviamente, cuanto más alto el nivel, más requerimientos. Y por otro lado, voy a tener un mapeo con los distintos estándares que yo fui mencionando anteriormente. Acá pongo 3 nada más: NIST, como dije antes, el Instituto de Seguridad y Tecnología de Estados Unidos, la ISO 27000 y PCI. Pero se podría alinear sin ningún tipo de problema a otros requerimientos normativos que existan. Y por otro lado, hay el número del CWE, si no lo conocen, que llama la atención, es un número que indica el número de vulnerabilidad, es una descripción técnica de qué significa específicamente cada uno de los puntos que están en la descripción. Y que está acá es el resultado. Esto es una planilla que suelo usar yo en mis trabajos cuando realizo, de madurez, en donde voy a tener los distintos puntos con las descripciones. Ahí tenemos punto 1, 2, 3, 4, etc. Cada uno de ellos, obviamente adentro, como dije antes, tiene subítems. Y por otro lado,
de acuerdo al nivel de análisis que yo voy estableciendo en la aplicación y cómo la voy analizando y cómo va saliendo esa aplicación, voy a tener un diagrama o un gráfico como tengo arriba, con el nivel de madurez y el estado de seguridad que tiene mi aplicación. De forma tal que si yo le tengo que presentar, por ejemplo, a un director o a un gerente o al área de negocios o a quien toma las decisiones de cuál es el nivel de seguridad que tiene la aplicación, no entro en detalles técnicos, no le voy a decir, no se está utilizando el algoritmo MD5 y por lo tanto la aplicación es vulnerable a un ataque de fuerza de brutal hashing, que no va a entender absolutamente nada probablemente. Y está bien que no lo entienda porque no es su negocio, no es su área de expertise. Le voy a tener que decir, uso de criptografía, por ejemplo, como lo tengo acá, prácticas criptográficas, el R5, tiene un porcentaje del 20% de que está bien. ¿Sí? Entonces, ahí se tomarán las decisiones de decir, perfecto, tengo que invertir tiempo, recursos, dinero, capacitación, etcétera, para que subir el nivel de criptografía de 20% que lo tengo ahora a un 75%, por decir algo. Y por otro lado también le puedo decir, el nivel de cumplimiento de tu aplicación en este momento es del 67%, lo que lo ubica en una aplicación riesgosa, amarilla. Obviamente si estuviera por debajo del 60 sería altamente riesgosa, estaría en rojo, y si tuviéramos arriba de un 90, por ejemplo, aparecería verde, y decir, perfecto, es una aplicación confiable, ¿sí? Porque tiene más del 90% de cumplimiento de los requerimientos. Entonces con eso puedo vincular los dos mundos, el mundo técnico y el mundo de los negocios o la toma de decisiones. Y entonces, con esto nos vamos a unas conclusiones y dejo unos minutitos para las preguntas que hayan aparecido en el chat, que todavía no las vi. Primero, lo que tenemos que plantearnos es no cuándo, no es si va a ocurrir un incidente, sino cuándo va a ocurrir ese incidente. Hoy ya no es una pregunta válida de decir, a mí no me atacan nunca y aceptarlo como válido. No, el incidente va a ocurrir, o ya ocurrió y quizás ya ocurrió y siquiera nos enteramos. Y por otro lado nos tenemos que plantear, ¿cuándo va a ocurrir el próximo incidente? ¿Cuándo nos van a atacar de vuelta? No es si nos van a atacar, es cuándo nos van a atacar de nuevo. Por otro lado, la superficie de ataque, como dije, crece con la interoperabilidad de las aplicaciones. Cuanto más aplicaciones yo tenga publicadas, cuanto más servicios interactúe, obviamente le estoy dando mayor superficie de ataque y mayor posibilidad al atacante. Hay muchísimos marcos de seguridad y de tecnología que no son conocidas por las capas bajas del negocio. A un desarrollador, como dije hoy, probablemente no le interese que la ISO 27000 tiene 114 controles, ¿sí? Y si lo sabe, si da la casualidad que lo sabe, probablemente no conozca la mayoría de ellos, o probablemente no le interese la mayoría de ellos. Entonces, hay que empezar a hacer entender esto a las áreas de negocio y a las áreas técnicas. Como dije antes, acá no es un tema de echar culpa o de decirle al desarrollador tiene la culpa o el área de negocio tiene la culpa. Es tratar de hacer que los dos, aprovechar lo mejor de los dos mundos, aprovechar lo mejor de los dos mundos. Por otro lado, los atacantes cuentan con miles de vulnerabilidades y exploits a disposición. Esto no es una exageración. Todos los días aparecen decenas o cientos de distintos tipos de ataques, vulnerabilidades, exploits y demás que el atacante tiene a su disposición para aprovecharlo y obviamente utilizarlo en contra de nuestra organización y de nuestras aplicaciones. Por otro lado, los desarrolladores no conocen y muchas veces no les importa, y esto lamentablemente es así, o sea, yo vengo del mundo de desarrollo, pero muchas veces a los desarrolladores no les interesa demasiado el papel o documentar o leer una normativa o saber que hay una normativa o un estándar o una ley. A mí me pasa mucho, por ejemplo, trabajar con organizaciones y con desarrolladores y preguntarle si conocen la ley de protección de datos de su país, independientemente del país en que está. Y en general me atrevería a decir que el 80 o 90% no conoce siquiera que hay una ley relacionada con esto. Entonces, vuelvo a repetir, quizás no nos interesa o no lo sepamos porque no es nuestro área de expertise, pero está bueno empezar a dar a conocer estas normativas. Por otro lado, los desarrolladores cuentan con decenas de frameworks de desarrollo y testing. Yo mencioné algunos nada más que vienen del mundo de OWASP, y que son gratuitos, pero hay muchísimos otros. Entonces, ahí sí hay un desafío
de la gente de desarrollo de empezar a conocer estos frameworks. Cuanto más los conozcamos, mejor y mayor madurez y mayor seguridad van a tener nuestras aplicaciones. Y por otro lado, existen marcos de ciberseguridad que se pueden mapear al negocio y a las aplicaciones. Como mostré al final, acá es un desafío para las áreas de negocio y para las áreas de auditoría, dar a conocer estos marcos y dar a entender que se pueden mapear las dos cosas. No es solamente que yo tengo que decir que una normativa no se cumple o que no estoy cumpliendo un punto de la auditoría o objetar un punto de la auditoría. Es dar a entender claramente que aparte de un requerimiento, también lo tengo que bajar a la parte técnica para que la parte técnica pueda entender cuál es ese requerimiento. Vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, en el caso de ASDS que mencioné yo, es una forma, hay otras por supuesto, es una forma bastante amigable de hacer entender los dos mundos, el área de negocio, el área de auditoría, de compliance, con el mundo de desarrollo en aplicaciones. Mientras no suceda este entendimiento, lamentablemente las aplicaciones van a terminar siendo inseguras en gran parte, como sucede hoy. Así que espero que puedan utilizarlo, para aquellos que no lo conozcan, les resulte útil. Y sin más, muchísimas gracias. Acá estamos medios de contacto, pueden entrar al sitio, por supuesto, seguinfo.com.ar, también pueden entrar al blog, entran desde allí. Me pueden escribir sin ningún tipo de problema, vía Twitter. Si alguien está interesado con más información, cursos, etcétera, también me puede escribir ahí, pero en general respondo por estas vías sin ningún tipo de inconveniente. ¿Preguntas, Jonathan? ¿Están todos ahí despiertos? ¿No se cortó la conexión? No, no se cortó, Cristian. Creo que ha quedado bastante claro. Tenemos algunas preguntas por aquí. Tengo a Alan Forbes que indica: si hay un día cero en mi empresa y el sistema que está vulnerable lo es todo para mi empresa, ¿qué debo hacer? Rezar. Sí, es complicado. El tema de los 0 days es complicado. Siempre lo que se intenta hacer, o sea, evitar un ataque 100%, y para aquellos que vengan del mundo del riesgo, se sabe que no se puede. Por ejemplo, yo puedo contratar, siempre hago la misma comparativa, yo puedo contratar un seguro de vida y me voy a pagar más o menos de acuerdo a las actividades riesgosas que yo haga. Es decir, si fumo, si bebo, si todos los días me tiro de una montaña, probablemente pague más porque el riesgo es mayor. Ahora, puedo pagar todo lo que yo quiera, pero no voy a evitar en algún momento morir o tener un accidente, es lo mismo. Entonces no puedo evitar algunos riesgos en particulares. Lo que puedo hacer es disminuirlo. ¿Cómo se hace para disminuir el riesgo? Tratando de tener la mayor cantidad de buenas prácticas implementadas. Ahora, si uno me dice, me aparece un 0 day y aparte tengo el firewall desconfigurado, tengo una aplicación que hace 5 años que no la actualizo, etcétera, probablemente para el 0 day sea muchísimo más fácil. Ahora, yo he vivido y tengo clientes, por ejemplo, que vivieron el 0 day de Exchange, que apareció a principios de marzo, ahora en la primera semana de marzo, y sin embargo tenían Exchange y demás y no les pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenían otras medidas de mitigación adicional. Si hubieran tenido el Exchange publicado en Internet, como pasó en muchos casos y sigue pasando, obviamente hubiera sido más fácil. Entonces tengo que tener medidas de mitigación, eso es lo importante. Cuanto mayor sea la cantidad de medidas de mitigación, menor va a ser la posibilidad de que me ataquen. Y un consejo más, siempre los atacantes buscan al más débil. Por lo tanto, vuelvo al ejemplo de la casa con las alarmas. Si en mi barrio soy el único que tiene rejas, alarmas, detectores de movimiento, etcétera, el delincuente se va a ir a otra casa inmediatamente. Ahora, si no tengo nada y soy la casa más desprotegida, entre comillas, inmediatamente eso es un llamador para el atacante. Decir, no tiene perro, no tiene alarma, no tiene reja, no tiene detectores de movimiento, voy y robo esa casa porque es más fácil. ¿Sí? Correcto. Nos pregunta Lorenzo Martínez. Gracias por la invitación. Reconociendo el alto porcentaje de vulnerabilidades en nuestras aplicaciones, mi pregunta es: ¿se recomienda alguna buena práctica para proveer a los usuarios finales canales o medios seguros para reportar eventos ante los cuales han sido objeto de algún ataque? ¿Recomienda alguna acción coordinada para dar respuesta?
Bien, a ver, de vuelta, me perdí un poquito en la primera parte. ¿Se recomienda alguna práctica para proveer a los usuarios finales canales o medios seguros para reportar eventos ante los cuales han sido objetivo de algún ataque? Listo, ahí lo entendí. Sí, en general, y con las empresas que trabajo suelo recomendar esto. Se capacita a los usuarios, esto se llaman planes de awareness, y adicionalmente se los entrena. Esto es muy sencillo de hacer, se puede hacer hasta con un correo electrónico muy sencillo, o un medio de comunicación, WhatsApp, Telegram, etcétera, en donde si ellos suponen que pueden estar siendo blancos de un ataque, inmediatamente informar a las áreas responsables de tecnología o específicamente de seguridad o de tratamiento de incidentes. ¿Para qué es esto? Porque siempre también lo menciono. Si alguien es blanco de un ataque dentro de una organización, probablemente no sea el único. Por lo tanto, si alguien puede alertar, cuanto más rápido se alerte, más rápido se va a detectar el incidente y se va a poder bloquear ese incidente o ese ataque. Entonces, si somos 100 dentro de la organización y 5 están siendo atacados, con que me informe uno solo, a partir de ese momento yo voy a poder informar al resto de la organización. Y eso contesta la segunda parte de la pregunta. Tratar de tener algún canal de comunicación confiable que pueda tener el área de seguridad o el área de tratamiento de incidentes para informar al resto de la organización que están siendo blancos de un ataque o que está sucediendo algo en particular. Y siempre esto es lo ideal, a veces se puede tener un boletín interno de información, se puede tener un correo electrónico donde los usuarios reporten y después nosotros devolver lo que se haya encontrado, la información sobre lo que se haya encontrado, etc. O sea, hay distintas metodologías, pero sí, hay que tener las dos cosas. Un canal de comunicación de el usuario hacia las áreas de seguridad y viceversa. Perfecto. Nos pregunta Raymond Flores. ¿Cuáles serían los riesgos de migrar a la nube nuestras aplicaciones? ¿Y cuáles acciones debo tomar para evitar ser víctima? Oh, hermosa pregunta, Raymond. O sea, hoy por hoy, la realidad, ya, si me hacías esta pregunta en el año 2008, de hecho hay muchas charlas mías grabadas al respecto, te decía que era un riesgo muy alto llevar las aplicaciones a la nube porque todavía no tenían la suficiente madurez. Y obviamente nosotros tampoco teníamos la confianza para hacerlo. Hoy creo, por ejemplo, en el caso de aplicaciones ya sea de pymes o de grandes empresas, termina siendo muchas veces más segura la nube que lo que nosotros tenemos en nuestro propio centro de cómputo o nuestra base de datos interna. Obviamente, de nuevo, hay que evaluar los riesgos y no es una respuesta blanco-negro. Acá no existe la respuesta binaria. Tengo que evaluar los riesgos y en algunos casos se recomendaría llevarlo a la nube y en otros no. Por ejemplo, tú me puedes preguntar, ¿es recomendable llevar el correo electrónico? Y probablemente te digo que sí, porque es algo relativamente barato, no representa un riesgo muy alto, las aplicaciones en la nube son muy maduras respecto a eso, pero también me puedes preguntar, bueno, entonces llevo todo el negocio, por ejemplo, mi backend del banco, y quizás ahí te diga que no, porque la información que hay es crítica, puede representar información de violación de datos personales de acuerdo al país en el que me encuentre, y hay un montón de otros riesgos. Entonces va a depender el caso, yo sé que la respuesta que te estoy dando es un depende, pero va a depender el caso y también va a depender del análisis que se haga en ese momento determinado. Vuelvo a repetir, para ninguna de las preguntas que me han hecho hasta ahora es un binario. Siempre vale la pena sentarse y hacer lo que dije antes, un modelado de amenazas o un análisis de riesgo. Esto me conviene por X motivo, por X, Y, Z, o esto no me conviene por X, Y o Z. ¿Sí? Perfecto. Nos pregunta Cecilia. Si, si una aplicación web interna, es decir, no publicada en Internet, presenta vulnerabilidades, ¿representa también una amenaza? O sea, eso también es un depende, pero muchas veces sí, en la mayoría de los casos te podría decir que sí. Por ejemplo, el caso que mencioné antes de SolarWinds era una aplicación que estaba internamente, si bien era una aplicación que después finalmente se terminaba publicando a sus clientes, originalmente cuando se estaba desarrollando era una aplicación interna. Sin embargo, ahí los delincuentes lograron acceso a la red interna y la terminaron vulnerando igual. Entonces, obviamente no tiene el mismo nivel de riesgo. Si nosotros consideramos un semáforo, por ejemplo, rojo, amarillo y verde, de acuerdo al nivel de gravedad, te podría decir, si esa aplicación está publicada en la web y tiene vulnerabilidades, es rojo.
Ahora, si tiene vulnerabilidad, si está interna, es un amarillo. ¿La tengo que arreglar con el mismo nivel de celeridad? Probablemente no. Probablemente me pueda tomar más tiempo, lo puede hacer de forma más controlada, etc. Puede ser más lento para corregir las vulnerabilidades. Pero la realidad es que sí representa un riesgo por dos motivos. Uno, puedo tener un atacante interno, el famoso insider, la persona que se aprovecha de un problema, de una vulnerabilidad o de un error humano para tratar de beneficiarse y cometer un fraude o una estafa interna. Y también puede tener un atacante externo que haya logrado ingreso por otro canal a la red y a partir de ahí atacar la aplicación interna. Perfecto. Shifter Montero nos pregunta. Ahí Roberto también le contesta una parte a Cecilia relacionado con lo que yo estaba mencionando, exactamente. Gracias Roberto Sí. también por el comentario. Sí. Shifter nos pregunta, ¿recomendaría cifrar y descifrar los datos tanto en el cliente como en el backend? Muy buena pregunta. O sea, la respuesta a eso es el servidor, en el backend y en el servidor, sí o sí. No hay, ahí sí, no hay blanco-negro. La respuesta es sí. Si quieres elevar un poco más el nivel de seguridad y se trata de una aplicación sensible o crítica, por ejemplo, una aplicación financiera o de salud o bancaria, te recomendaría que lo hagas de los dos lados. ¿Por qué? Porque, vuelvo a lo que decía antes, agregamos niveles de seguridad y le dificultamos la vida al atacante. Entonces, en el backend no hay opción posible, sí o sí se tiene que hacer. No hay, ahí no hay una opinión y directamente sí o sí. Ahora, si quieres agregar un nivel adicional de seguridad de tu aplicación, hazlo también en el cliente. Sobre todo en la actualidad, en donde los frameworks del lado del cliente tienen todo este tipo de funcionalidades, APIs o métodos ya implementados. Hace un tiempo era un poco más difícil y lo teníamos que hacer a mano, entre comillas. Hoy por hoy los frameworks del lado del cliente permiten hacerlo. Entonces no me parece mal, de hecho a mis clientes les estoy sugiriendo últimamente que lo hagan de los dos lados. Bien. Alejandro Aviña nos consulta, ¿existen modelos estándar o metodologías para generar el modelado? Creo que Sí, sería el modelado de amenazas. Sí. Sí, actualmente cuando a mí me toca dar clases y demás de modelado específico, lo que hago es un resumen de las distintas metodologías que existen. Actualmente hay como 6 o 7 metodologías que están en el mercado y que se pueden llegar a conocer. Un segundito voy a sacar la pantalla y ahí pongo otra para que simplemente lo puedan ver. Busco acá, y yo generalmente lo que se intenta es hacer un resumen de todas. ¿Por qué? Porque todas tienen sus pros y sus contras, y hacer un recorrido por toda la metodología, después terminamos quedándonos con mucha teoría y poca práctica. Entonces, en general lo que hago es tratar de obtener lo mejor de cada una. Yo ahí, simplemente para que hagan una captura de pantalla, voy a poner algunas de ellas para que las vean. Después será cuestión de práctica de cuál les resulta más cómoda o si hacen un resumen de todas. Un segundo. Lo tengo acá. De ahí puedes sacar una captura de pantalla. Hay algunas otras, por ejemplo la primera que figura ahí, OWASP Threat Dragon, es una metodología y aparte tiene una herramienta. Ahí están viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí, le estamos viendo. Bien. OWASP Threat Dragon es una metodología abierta, también es de OWASP, y tiene la metodología y aparte una herramienta que se puede utilizar. Y si no, por ejemplo, el que suele ser más conocido y particularmente recomiendo es una metodología y también tiene una herramienta gratuita, es el modelado de amenazas de Microsoft, en donde toda la metodología completa está abierta como para hacerlo. De hecho, la mayoría de las buenas prácticas que existen en el modelado de amenazas se basan en esos principios de ingeniería que publicó allá por el año 98-99 Microsoft. Y adicionalmente, si les interesa, pueden leer específicamente, voy a avanzar un poquito más, sobre, y así hacen la captura de pantalla ustedes, acá, sobre Dread y Strike. Pueden buscar un poquito más de información sobre esta metodología, buscan esta sigla en particular y van a encontrar muchísima información.
y buscan esta otra sigla, TREP, y van a encontrar también muchísima información relacionada a metodologías de modelado de amenaza. Si alguien obviamente después quiere profundizar y demás, me escribe, no hay ningún problema. Perfecto, Cristian. Félix Pérez nos pregunta si existe un lenguaje de programación más seguro, más inseguro que otro. Bien, le estaba leyendo recién a la pregunta justo antes que me la hicieras. Esto es como preguntar si Linux o Windows es más seguro o Android o iOS es más seguro. En realidad esto cambia todo el tiempo y yo siempre digo que un sistema o una aplicación es tan inseguro como la persona que lo usa. Actualmente todos los lenguajes modernos que existen, pongamos como moderno posterior al de publicación 2003, 2005 en adelante, consideran todo lo que yo fui mencionando y muchísimas otras prácticas de seguridad para hacerlo. Obviamente nosotros tenemos que estar capacitados en cuáles son esas prácticas y cómo utilizar lenguaje de programación. Por ejemplo, a mí me toca dar clase de programación en Node.js y en .NET a veces, y yo puedo hacer dos aplicaciones que son totalmente distintas en el mismo lenguaje, por ejemplo en .NET, que una sea segura y la otra sea insegura. Por lo tanto, no es un tema del lenguaje de programación, sino cómo usemos ese lenguaje. Hoy, .NET, Java, Node.js, Python, Ruby, Rust, Go, etcétera, son lenguajes que se pueden utilizar sin ningún tipo de problema, son exactamente iguales en niveles de seguridad. El tema es cómo capacitado está el programador que usa su lenguaje de programación. Eso más o menos responde un poco a la pregunta que también nos hace Roberto Guillén, de si las vulnerabilidades de las aplicaciones están a nivel del código o a nivel de puertos abiertos. No, de las dos cosas. Esto es seguridad a nivel de infraestructura, esto se llama hardening, fortalecimiento de la aplicación, y se hace a todo nivel. Yo tengo que fortalecer, por un lado, el servidor donde está instalada la aplicación. Tengo que fortalecer el servidor web, en el caso que sea una aplicación web, o el servidor de APIs, o el servidor donde tenga los servicios corriendo. Tengo que fortalecer también el servidor de aplicaciones y tengo que fortalecer también el código fuente de la aplicación. Esto que se llama, pueden buscar el principio si no lo conocen, se llama seguridad por capas. Es decir, tomo cada una de las capas en las que funciona la aplicación y la voy securizando o agregando fortalecimiento de cada una. Empiezo por el hardware, pueden ser las capas de virtualización también, que no las dije recién, hasta que termino en la seguridad del código fuente. ¿Es mucho trabajo? Sí, es mucho trabajo. Por eso hay que tanta gente actualmente que falta en los ámbitos de seguridad. De hecho, recomiendo, si a alguien le interesa el mundo de la seguridad, que se vaya hacia el mundo de la seguridad. Hay mucho trabajo disponible para todos. Bueno, Cristian, creo que terminamos con el set de preguntas. Ahí estoy agradeciendo estoy viendo algunos de los agradecimientos y demás, muchas gracias. Sí, ahí alguien CT me dice que es difícil unir el mundo de la gobernanza, la auditoría y el TI, es un camino difícil, yo lo sé, por eso doy este tipo de charlas, creo que es algo que realmente vale la pena. Sí. Entonces, de nuestra parte, de la comunidad de ITCM República Dominicana, nos encantó tu charla, muy clara, muy específica, muy alineada a lo que estamos viviendo en nuestra realidad. Agradecerte de antemano y felicitarte sobre todo. Veo muchas felicitaciones todavía aquí en el chat. Gracias a Las todos. puertas de nuestra comunidad de ITCM están abiertas para ti, para una próxima charla. Recordarle a todos los participantes que pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Pasamos también tus contactos, tu perfil de LinkedIn, tu Twitter, el site de SeguInfo, donde pueden ver estas y otras informaciones. Y nada, muchas gracias, Cristian. Esperamos que se Muchísimas repita. gracias. Sin duda, y ojalá en algún momento también pueda ser presencial, que extraño, hace algunos años que no me toca ir por República Dominicana y estoy extrañando. Muchísimas gracias a toda la comunidad por la invitación, gracias a todos los que estuvieron presentes y de vuelta, repito, ojalá en una próxima instancia podamos hacer algo presencial y en distintos países que también a veces extraño viajar un poco. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Bye, bye.
Pasen buenas tardes.